clase pasada, ya estamos con la grabación. Estamos ya viendo bombas y su aplicación a nuestros problemas, por supuesto. La clase pasada estuvimos viendo que existen distintos tipos de bombas. Hablamos de que podemos categorizarlas como bombas de desplazamiento positivo o bombas cinéticas, donde las bombas de desplazamiento positivo correspondían a un tipo de bomba donde el fluido se veía de cierta forma forzado mediante volúmenes específicos y mecanismos, por supuesto, asociados a cada una de estas bombas que se encontraron dentro de esta categoría. De igual forma, les mencioné la existencia de bombas cinéticas, para las cuales el flujo se genera mediante la rotación de un impulsor, y hablamos de que existían tres tipos de bombas cinéticas y que estas se iban a diferenciar básicamente por la geometría de este impulsor y cómo generaban flujo debido a esta geometría. Entonces teníamos bombas cinéticas radiales o centrífugas, axiales y mixtas. Hoy día vamos a hablar acerca de las bombas centrífugas. Estas bombas son muy comunes, principalmente porque nos permiten obtener, por supuesto, generar nuestro flujo y obtener las alturas o cargas requeridas en nuestro sistema de una forma más bien económica, quizás con lo que pues, se debiera o pudiéramos obtener con otro tipo de bombas. En la clase pasada también les mencioné de que la mayor diferencia, además de por supuesto el mecanismo que existe en la forma con que se desplaza o se genera este flujo, entre las bombas de desplazamiento positivo y las bombas cinéticas, era los rangos de operación en la que estos trabajaban, donde las bombas de desplazamiento positivo nos permitía trabajar con cargas mayores, pero quizás flujos menores, mientras que las bombas cinéticas nos van a permitir trabajar con cargas menores, pero flujos volumétricos o capacidades mayores. Entonces, como les estaba mencionando, hoy día vamos a hablar de bombas centrífugas. Aquí les presento un pequeño esquema de cómo se vería una bomba centrífuga. Tenemos un impulsor en el centro, el cual va a ir girando. El agua entra por el centro. Tendremos agua saliendo por aquí, el cual, siguiendo esta rotación de nuestro impulsor, se va a ver expulsada en la dirección radial. Y siguiendo la forma de la carcasa que rodea a este impulsor o contiene, el agua va a transformar este movimiento rotatorio a un movimiento ya tangencial que va a salir por nuestra descarga. En general, y de forma bien general, por supuesto, para este tipo de bombas vamos a encontrar de que existen distintos parámetros que afectan su funcionamiento o operación. La primera corresponde a la velocidad angular del impulsor. Ahí es claro, como vimos en la clase pasada, si aumentamos la velocidad angular con la que este va girando, la cantidad de momentum que se traspasa al fluido va a aumentar también. Entonces, claramente si queremos aumentar la carga o de cierta forma el flujo volumétrico también, deberemos aumentar la velocidad con la que este gira. También esta operación se ve afectada por el diámetro del impulsor, y ahí vamos a ver posteriormente cómo se va modificando
en particular el flujo volumétrico que esta bomba pudiera generar. También, a diferencia de las bombas de desplazamiento positivo, vamos a tener que las bombas centrífugas se ven bastante afectadas por la carga que éstas deben levantar. Vamos a ver también que existen curvas que relacionan esta carga y el flujo volumétrico o la capacidad de la bomba. Dicho de igual manera, o visto desde un punto de vista ya más bien opuesto quizás, pero también relacionado, tenemos que la capacidad o el flujo volumétrico de la bomba que ésta debe generar también afecta su funcionamiento. Y finalmente vamos a tener que, dentro de otros, por supuesto, parámetros de operación que quizás no vamos a considerar, las dimensiones de la carcasa o la geometría de ella también afecta la operación de estas bombas. Y aquí es importante notar de que por lo general la dimensión o la geometría de la carcasa va a estar dada para cada equipo en particular, ¿no? Y no es un parámetro que quizás podamos variar, pero sí nos da una pista también de que si tenemos distintas bombas, vamos a tener quizás distintos comportamientos. Bien. Bueno, como yo les estaba mencionando entonces, vamos a tener una operación o un funcionamiento de nuestra bomba, el cual se va a ver visto afectado por distintos parámetros. En general nos vamos a encontrar con este tipo de gráficas cuando estemos estudiando estas bombas. Vamos a tener que en un eje X, nuestra capacidad o nuestra... Me faltó por hora y esto es en metros. Vamos a corregir después. Bueno, en general vamos a tener gráficas donde nos indica que para una capacidad o flujo volumétrico que tenemos que generar, vamos a tener distintas cargas que va a elevar nuestra bomba. Ahí, como yo les había mencionado, existe una relación importante entre estos dos parámetros. De igual forma, se nos va a indicar la potencia que requiere esta bomba para funcionar bajo distintas condiciones y la eficiencia que tendría también bajo esta condición de operación. Y aquí, por ejemplo, si tuviéramos que mover una capacidad quizás de 100 metros cúbicos por hora, nos vamos a encontrar de que la carga que nuestra bomba va a elevar es aproximadamente 35 metros. Esta va a funcionar con una eficiencia de un 85%, 80%. Por supuesto depende de la capacidad de lectura que tengamos de nuestros gráficos. Y una potencia de 13 kilowatts. Estas gráficas por lo general van a estar dadas por el fabricante de nuestras bombas, pero nacen por supuesto de estudios experimentales o ya puedan ser computacionales quizás, acerca de cómo estas van a funcionar. Bien, además también vamos a encontrarnos con leyes de afinidad para las bombas. Y estas leyes de afinidad nos permiten realizar predicciones en base a, por ejemplo, una curva que nosotros conozcamos de la carga versus capacidad, en base a datos que tengamos de nuestra bomba, en base a estas curvas que ya teníamos de nuestra bomba para una condición en particular de operación y quisiéramos extrapolarla a otra que nos interesaría. Bien, entonces tenemos que la capacidad o el flujo volumétrico que genera nuestra bomba va a variar de forma proporcional con la velocidad con la que gira nuestro impulsor, n. Y aquí me gustaría mencionarles que la velocidad con la que gira el impulsor
y por supuesto dependiendo de la bomba con la que estemos trabajando, va a estar por lo generalmente dada por el motor asociado a esta bomba. Y en particular a la frecuencia de la corriente que le estemos entregando a esta bomba en el caso de que sea este motor, en el caso de que sea un motor eléctrico. Bien, ahí vamos a ver después de que existen para distintas frecuencias, distintas velocidades que por lo general van a trabajar nuestros motores. Bien, de igual forma vamos a tener que la capacidad de carga total, o la carga que eleva nuestra bomba, va a depender o va a variar con el cuadrado de la razón que existiría entre estas velocidades con la que gira nuestro impulsor. Bueno, aquí además es importante notar de que estas velocidades angulares, por lo general, se presentan en revoluciones por minuto. Entonces, ahí bueno, después vamos a ver cómo pudiéramos utilizar este resultado. De igual forma vamos a tener que la potencia, este es el cubo, va a variar con el cubo de las razones de las velocidades que vamos a trabajar, la razón entre las velocidades que conocemos. Ahora, si cambiamos el diámetro del impulsor, y esto pudiera ser reemplazando nuestro impulsor o quizás modificándolo, vamos a tener de que el flujo volumétrico o la capacidad de nuestra bomba va a variar directamente o proporcionalmente con esta variación del diámetro. Entonces, si tenemos de que reducimos el diámetro de nuestro impulsor, el flujo volumétrico también se va a ver visto reducido y de forma proporcional a esta reducción, por supuesto. Con respecto a la carga, y estas dos expresiones claramente nacen de las expresiones anteriores, donde teníamos de que si este varía proporcionalmente con Q, lo mismo lo mismo va a pasar con el diámetro. Vamos a tener de que la carga total va a variar con el cuadrado de la razón de estos diámetros y la potencia que va a requerir nuestra bomba con el cubo de esta razón. Bien. Otro parámetro importante para la operación de las bombas corresponde a la carga de succión neta positiva. Y este parámetro principalmente nos indica o nos asegura de que no va a existir cavitación dentro de nuestra bomba. Y está asociado, ya que estamos hablando de cavitación, con la presión de vapor del agua a la temperatura de operación de nuestra bomba. Entonces, aquí tenemos una tabla donde se nos indican distintas presiones de vapor. Vamos a ver que la presión de vapor aumenta con la temperatura. Esto, por supuesto, deberán conocerlo ya de su curso de termodinámica, así que no vamos a extendernos mucho ahí. Bueno, la perdón, carga de succión neta positiva, o en inglés net pressure, no lo vamos a escribir, net pressure suction head, o NPCH, se va a relacionar con distintos parámetros de operación de nuestro sistema. En particular, vamos a tener una carga asociada a la presión estática de nuestro fluido, el cual se va a encontrar en el depósito a partir del cual estamos extrayendo nuestro fluido. Y aquí tenemos que trabajar con presiones absolutas.
O sea, ya no vamos a trabajar con presiones manométricas al momento de calcular el NPSH. De igual forma, vamos a tener una carga asociada a la elevación que existe, bueno, la diferencia de altura que existe entre el nivel del fluido en el estanque o el depósito a partir del cual estamos sacando nuestro fluido y la línea central de la entrada de succión de la bomba, o dicho de otra forma, ya un poco más simplificado, la diferencia de altura que existiría entre el nivel de nuestro líquido, por ejemplo, si tuviéramos un estanque, tenemos nuestra bomba, va a corresponder a, va a corresponder a esta diferencia de altura, donde por supuesto nos interesa la altura de la entrada de succión. Posteriormente vamos a tener, sí, ahora es importante notar también de que este valor puede tomar valores positivos o negativos dependiendo de dónde se encuentre esta bomba con relación a nuestro depósito. Por ejemplo, vamos a dibujar acá abajo, si tenemos que nuestra bomba se encuentra abajo de nuestro depósito o del nivel de nuestro líquido, esta carga asociada a las diferencias de elevación va a ser positiva, es mayor que 0. En cambio, si estamos succionando a partir de un tanque que se encuentre bajo nuestra bomba, vamos a tener de que este HS es menor que 0. Entonces tenemos que restar esta diferencia de altura. Y aquí, con respecto a esto, se pueden encontrar libros de que utilizan la siguiente notación. Utilizan que demos un más o menos y por supuesto va a depender de esta diferencia que existiría entre la posición de nuestras bombas. Personalmente pienso que es mejor esta notación porque no, nos aseguramos ya simplemente al conocer esta diferencia de altura. Bueno, adicionalmente, en este cálculo del NPSH tenemos que considerar las pérdidas de carga que existiría entre en todo el paso que seguiría nuestro flujo desde nuestro depósito a la línea de succión de nuestra bomba. Entonces tenemos que considerar solo las pérdidas de carga mayores y menores que pudiera existir, por ejemplo, en nuestro sistema. Aquí, por ejemplo, estoy esquematizando un depósito a partir del cual sacamos fluido. Nos vamos a encontrar con una bomba, perdón, una válvula, codo antes, nuestra bomba, nuestra segunda válvula, corte, y así. Entonces, para este cálculo, solo debemos considerar lo que venga hasta nuestra entrada o línea de succión de la bomba. Y finalmente debemos restar una carga de presión, perdón, una carga asociada a la presión de vapor de nuestro fluido. Y aquí esta carga se calcula utilizando la presión de vapor, la cual obtenemos de tablas, como la que les presenté recién. Y también tenemos que considerar el peso específico de nuestro fluido a la temperatura en la que estamos trabajando. Bien, y aquí recordemos que este peso específico está asociado a la densidad de nuestro fluido y la constante de aceleración gravitacional. En general,
para nuestros motivos de este curso, vamos a considerar simplemente un valor constante, como lo hemos hecho hasta el momento, 1000 kilogramos por metro cúbico por 9.81 metros por segundo cuadrado, o dicho de otra forma, 9.81 kilopascales partido por metro. Para el agua, podemos ver que el agua líquida entre temperaturas de 0 a 100 grados Celsius va a variar su densidad entre 1000 y 950 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la variación muy importante no es. Y esto, nuevamente, va a ser para motivos de este curso. Para ya aplicaciones industriales quizás debieran considerar un valor ya más preciso. Bueno, entonces, para asegurar de que no exista cavitación, tenemos que asegurarnos de que nuestro NPCH, el cual va a estar asociado a nuestra condición de operación y nuestro sistema, por supuesto, tiene que ser un 10% más grande que el NPCH que va a requerir nuestra bomba. Y este NPCH va a estar dado por el fabricante. Entonces vamos a ver en que lo encontramos en gráficos y podemos calcular este valor en base a esta información. Bueno, en caso de que veamos un cambio de la velocidad de la bomba vamos a ver de que el NPCH que va a requerir esta bomba va a aumentar con el cuadrado de la razón de este cambio de velocidades. Entonces, si aumentamos la velocidad con la que está rotando nuestro impulsor, vamos a ver de que el NPCH va a aumentar también. Bueno, ya habiendo realizado una introducción a los parámetros que afectan el funcionamiento de nuestra bomba, podemos ya abarcar o movernos a la aplicación de estos principios. En general, los fabricantes de bomba nos van a entregar primero un gráfico de este estilo que corresponde a los campos de trabajo y nos va a permitir realizar una primera selección de las bombas o la bomba que vamos a utilizar en nuestro sistema en base, por supuesto, a su catálogo. Este gráfico corresponde a un apéndice que yo les voy un catálogo que yo les voy a entregar y creo que ya subí a los apéndices del curso que corresponden a esta empresa BOGT chilena. En particular es la serie NM o N y NM de esta empresa que corresponde a corresponde a una serie de bombas, por supuesto, que ellos fabrican. En particular, este gráfico, y como vamos a ver después cuando revisemos este catálogo, corresponde a bombas cuerpo monobloc, que lo único que nos, perdón, no lo único que nos implica, lo que implica es que esta bomba, el motor está acoplado o forma parte del cuerpo de la bomba y contrario quizás a otras bombas que vamos y que también están en el catálogo presentadas, que corresponde a la bomba cuerpo rodamiento, donde el motor ya no está ya no forma parte del cuerpo general de la bomba, sino que quizás se pudiera reemplazar de forma más fácil. Ahí vamos a ver un esquema para que les haga más sentido. Bueno, ¿sí? ¿No? Sí, profe, yo disculpe. Pero ¿Sí? ¿No? ¿No? ya, tengo dos dudas más o menos generales que me surgieron ahora. La primera es en las ecuaciones. Pues, yo me hago la siguiente pregunta porque en las hélices que mostraba en las diapositivas de atrás de las bombas tenían un número
número determinado de aspas, pero en las ecuaciones, dentro de los parámetros, no figuraba el número de aspas. Entonces mi pregunta es si eso en realidad afecta o no al funcionamiento general de la bomba. Claro, pero tienes que considerar primero de que, o sea, sí, pero también tienes que considerar de que datos que vamos a ver ahora vienen del fabricante, entonces corresponden siempre a datos empíricos y quizás cambiar este tipo de geometría o no sé, ¿cómo dices tú? Básicamente la geometría va, por supuesto, afectando el funcionamiento de nuestra bomba, pero ya habría que hacer un análisis más profundo. Ya. Y, profe, así como para terminar, la segunda duda que tengo es, eh, ¿por qué se dice que cuando uno tiene la bomba, el mayor desalojo que puede obtener es cuando la bomba funciona en succión y desalojo, en vez de que sea alimentada como por un estanque forzosamente o algo así? ¿Por qué se dice que es a succión? Bien, principalmente porque vas a tener asociado ¿cómo decirlo? Vas a tener condiciones óptimas de operación de la bomba. Por ejemplo, me voy a saltar un poquito aquí. Vamos a ver de que la altura o la carga que va a elevar se va a ver modificada con esto y también, por supuesto, con el flujo volumétrico. Si tienes una condición forzada, vas a modificar tu condición de operación que no va a ser para la cual está diseñada. Y por supuesto, al salirte de esta condición, vas a reducir tu eficiencia. Segundo, más Ya. sacar el... Gracias, profe. Bien, disculpa, estaba ahogando un poquito. Bueno, como les estaba contando, vamos a tener nuestros datos de fabricante. En particular, vamos a tener nuestro primer gráfico que nos indica los campos de trabajo. Y aquí, por supuesto, esto va a estar dado o va a estar regido por la condición de operación de nuestro sistema. Por ejemplo, si queremos mover un flujo volumétrico de quizás 200 metros cúbicos, nos vamos a encontrar con metros cúbicos por hora, perdón. Vamos a encontrar con distintos tipos de bomba. Aquí ya nos vemos 1, 2, 3, 4, 5 opciones. Y además tenemos que considerar la carga que debe elevar nuestra bomba. Por ejemplo, quisiéramos elevar una carga de 50 metros. Claramente este gráfico nos indica que debemos considerar la bomba 80-200. Ahí se puede ver 80-200. Bien, en general se van a encontrar también, si estudian esto de algún libro, de que existe una nomenclatura que quizás no sería la que tiene este catálogo, y eso por supuesto va a depender de la nomenclatura que establece el fabricante. En general, por lo que yo me he encontrado en varios libros, la nomenclatura quizás que otros fabricantes que no este utilizan corresponde a X, no, por ejemplo a X, A por B, C, donde A corresponde a la línea de descarga, línea de descarga, línea de succión y el diámetro o el tamaño nominal de la carcasa. En este caso en particular vamos a tener de que este A/B nos indica el diámetro de la línea de descarga y B es el diámetro nominal del impulsor. Bueno, también como les había mencionado, nuestras bombas van a operar a distintas velocidades y estas velocidades van a estar dadas por el motor o la frecuencia, perdón, por el tipo del motor y también va a estar dada por la frecuencia de la corriente con la que alimentamos nuestro motor.
En Chile tenemos una frecuencia de 50 Hz y en Estados Unidos, si no me equivoco, 60. Entonces, fabricantes quizás de bombas para Estados Unidos van a utilizar esta frecuencia y, por supuesto, como estamos en Chile, tenemos que considerar 50. ¿Y qué implica esto? De que quizás, perdón, ¿qué implica esto? De que ya que la frecuencia está asociada, perdón, la velocidad con la que va a trabajar nuestro motor va a estar asociada a la frecuencia, vamos a tener que frecuencias mayores van a implicar velocidades mayores. Y entonces se van a encontrar quizás con em, catálogos quizás donde ya no hablan de 2.900 revoluciones por minuto, sino de 3.500, 3.600. Y para esto, por supuesto, existen las leyes de afinidad que ya mencionamos. Casi me quedo sin agua. Bueno, Profesor, sí. disculpe, en el caso anterior, ¿puede repetir los detalles cómo funcionaba? Abajo era si es que necesitábamos una cierta velocidad versus... ¿Qué era Mira, el otro parámetro? tenemos el eje X, tenemos la capacidad, metros cúbicos de decir aquí. Y en el eje Y tenemos la carga que tenemos que elevar en metros. Entonces, en base a estos dos parámetros, y como les voy a mostrar ahora después cómo se relacionan, seleccionamos uno, por ejemplo, y luego seleccionamos uno de la derecha, izquierda, y vamos a encontrarnos con la bomba que nos permitiría trabajar dentro de nuestro sistema. Bien, bueno, lo otro que le estaba mencionando, quizás que produjo un poco de confusión, es la velocidad con la que operan nuestras bombas, y eso va a depender del motor y de la frecuencia de la corriente que le estamos alimentando. Bueno, también nos vamos a encontrar con este tipo de gráficos en los catálogos que entregan los fabricantes. Y aquí vamos a volver un poquito. Les voy a recordar este gráfico que les había presentado. Tenemos por una bomba que va a ir variando la carga que esta eleva con la capacidad requerida. Y en particular bueno, y estas tres curvas en realidad son para una bomba en particular, con un impulsor en particular. Entonces, quizás si nos interesa modificar el diámetro para obtener distintas cargas o flujos volumétricos, nos interesaría, por supuesto, tener este conocimiento, el cual está dado en estas gráficas. Bien, un detalle que quizás también no les mencioné, pero que vamos a ver al final ya de esta clase, es que estas curvas de operación nos indican, por supuesto, cuánto flujo volumétrico vamos a poder generar en nuestro sistema. O dicho de otra forma, si queremos generar nosotros un flujo volumétrico en específico, vamos a tener que establecer o modificar quizás la carga que tenga que elevar esta bomba. Y esto va a estar dado, por supuesto, por las diferencias de altura que existirían, las pérdidas de carga y básicamente eso. El último parámetro correspondiente a las pérdidas de carga también nos indica de que quizás pudiéramos utilizar válvulas para aumentar esta carga, y al aumentar esta carga vamos a ver que nuestro flujo volumétrico se va a reducir. Como vemos en estas curvas, tenemos que mientras más carga, menos flujo volumétrico. Bueno, por supuesto, utilizar estas válvulas de control implica pérdidas de energía, lo cual hace que nuestro proceso pudiera ser menos eficiente, o tanto de forma energética como económica.
que lo ideal siempre va a ser seleccionar la bomba con su respectivo impulsor adecuado para nuestro proceso. Entonces, por eso es importante este análisis. Bien, bueno, también otra opción para controlar el flujo pudiera ser cambiar la velocidad con la que está rotando nuestro impulsor, acorde al flujo volumétrico que se requeriría, pero por supuesto eso ya implica un sistema un poco más complejo y el cual pudiera ser más caro. Bueno, aquí simplemente nos vamos a limitar a este catálogo del fabricante. Bueno, ¿cómo leemos estas curvas de rendimiento? Nuevamente vamos a tener que para un particular flujo volumétrico nos vamos a encontrar con antes de eso, nos vamos a encontrar con distintas curvas que van a dar, nos vamos a encontrar con distintas curvas las cuales van a depender del diámetro del impulsor, y estas curvas nos permiten, por supuesto, seleccionar un impulsor que fuera el más acorde a nuestra condición de operación. Bien, como les había mencionado anteriormente, tenemos para un flujo volumétrico en particular, me quedó bastante chueco, nos vamos a intersectar estas curvas y si por ejemplo tenemos un impulsor de 140 milímetros de diámetro, vamos a ver que para esta velocidad con la que está rotando, la carga que puede elevar para este flujo volumétrico en particular va a ser de 25 metros. O dicho de otra forma también, si tenemos que la carga que la bomba eleva de 25 metros, el flujo volumétrico va a ser de 16 metros cúbicos por hora. Bien, también nos vamos a encontrar con estas curvas que nos indican la eficiencia de nuestra bomba. Y aquí está un poco más difícil de leer, pero nos vamos a enfocar en lo de la derecha. Aquí vamos a tener, por ejemplo, si tenemos se me escapa el lado, así que vamos a seleccionar este. Si tenemos una condición de operación asociada a este punto en particular, vamos a tener de que la eficiencia va a ser aproximadamente 60, un poco más de 60%. Bien, y aquí fíjense, por supuesto, de que las curvas siguen esta forma y intersectan a la curva del funcionamiento de nuestra bomba para los distintos impulsores, por lo que tenemos que hacer una pequeña interpolación en caso de que estemos trabajando en un punto intermedio. Bien, además nos vamos a encontrar con esta curva que nos indica el NPSH, y esta curva corresponde a la curva para el impulsor de mayor diámetro, por lo que vamos a simplemente considerar esta si estamos trabajando con diámetros menores. Entonces, este va a ser siempre nuestro límite a considerar. Y este se va a leer, en este caso en particular, a la derecha. Bueno, también es importante notar de que este corresponde al NPCH que requiere nuestra bomba y no al NPCH que va a estar dado por nuestro sistema, que ya les acabo de mencionar. Además, nos vamos a encontrar con la curva que nos indica la potencia que requiere nuestra bomba para trabajar a la condición de operación que va a estar dada por nuestro sistema. Y aquí
tenemos en el eje X la capacidad de la bomba o el flujo volumétrico y las distintas curvas para el diámetro de nuestro impulsor. Bien, aquí por supuesto no está graficada la carga, entonces si estamos trabajando o seleccionamos un diámetro particular del impulsor y tenemos nuestro flujo volumétrico, ya no vamos a necesitar esto, sino este dato, sino que es simplemente este y este. Bueno, la lectura del gráfico, por supuesto, es trivial. Simplemente tenemos nuestro flujo volumétrico, un valor, y seleccionamos, por ejemplo, el diámetro y vamos a leer nuestra potencia requerida, kilowatts o caballos de fuerza. Bueno, entonces ya hemos hablado un poco acerca del catálogo de bombas. Mejor se lo voy a mostrar antes de pasar a la parte final. Voy a mostrarles el catálogo que vamos a utilizar en este curso. Preferí a todo esto seleccionar un catálogo de comercial y no quizás utilizar unas gráficas de libro, que pudiera haber seleccionado las gráficas presentadas en el MOT o el Fox, no sé. Más que nada por dos razones. La primera, me parece más interesante trabajar con algo un poco más real, más práctico. Si tenemos un fabricante que existe y este catálogo que es comercial, por supuesto, es más interesante trabajar sobre esto que sobre algo ya más bien teórico. Y la segunda razón es porque estas bombas están holográficos, van a estar dados para motores que trabajan a 50 Hz. Y como yo les había mencionado, esa frecuencia va a depender del país en el que nos encontremos. En Chile 50, en Estados Unidos 60, y por los libros por lo general muestran de 60. Entonces, para también acercarnos a nuestra condición con la que podríamos trabajar si trabajamos en la industria, mejor un catálogo chileno. Bueno, el catálogo que aquí les entrego corresponde a esta empresa BOGT, que es chilena, si no me equivoco es de Valparaíso, tiene su sede, fabricante de bombas, pueden encontrar su sitio web si les interesa, es bogt.cl. En particular, y para motivos de este curso, vamos a primero revisar la página 7, que nos indica la nomenclatura de nuestra bomba. Por supuesto, este catálogo va a tener harta información asociado a estos equipos. Yo me voy a limitar simplemente a los objetivos de este curso, pero van a ver después de que presentan distintas dimensiones para sus distintas bombas, que quizás para la industria les será más importante. Bueno, nomenclatura, vamos a encontrarnos en particular, como yo les había mencionado, tenemos un primer parámetro que nos indica el tipo de la bomba o el cuerpo, N, en este catálogo muestran N y NM. Un segundo parámetro que indica el diámetro nominal de descarga, y aquí les voy a mostrar después que este diámetro que presentan en este catálogo corresponde al diámetro nominal con el que ya hemos trabajado, sino que a un diámetro nominal que está dado por la norma europea. Ya les voy a mostrar cómo se convierte. Y este diámetro va a estar asociado a milímetros y no a pulgadas, como tenía el diámetro nominal con el que estamos trabajando hasta la clase pasada ya. Bueno, y el segundo parámetro corresponde al diámetro del impulsor nominal. Ya, estos otros parámetros ya no los vamos a ver en el gráfico, así que simplemente
Pues ustedes si quieren lo estudian más a detalle. Bueno, además, como les había mencionado, existen estos dos cuerpos. Un primer cuerpo de rodamiento, donde la carcasa de la bomba está separada, por así decirlo, del motor, y existiría un rodamiento entre ellos para permitir, por supuesto, de que la bomba funcione. Y otro tipo de cuerpo que corresponde al monoblock, donde ya no existiría esta separación, sino que ya sería un equipo completo. Y ahí van a ver que eso va a depender, quizás, como puede variar, pero no debería variar mucho el funcionamiento. Bien, siguiente, bueno, también como le estaba mencionando, por supuesto tienen detalles bien detallados, sus dimensiones y distintas partes asociadas a su bomba. Pero en particular nos vamos a ir a la página 23. Ups, 23. Donde ya nos entrega la dimensión de las bombas. Bien, aquí vamos a tener distintos modelos y en particular nos vamos a quedar con estos dos datos. El diámetro nominal de succión y el diámetro nominal de la descarga. Y tenemos distintos diámetros, 50 y 32. Y aquí, ¿por qué lo vamos a necesitar? Quizás comparado con otros ejercicios de libro, simplemente porque la nomenclatura que nos van a entregar aquí no nos indica este diámetro nominal de la succión. Entonces vamos a tener que ir a esta tabla y revisar cuál va a ser el diámetro de nuestra succión. Bueno, aquí por supuesto está para los distintos tipos de bombas. Ahí cuando lo revisen después van a ver que estas dimensiones están dadas, por supuesto, para todas las bombas que presentan en este catálogo. Bien, siguiente página que nos interesa, página 31. Ah, no, 31 y 32 van a estar dadas para la bomba cuerpo monoblock. Entonces es básicamente lo mismo. Necesitamos el DNS y el DND. Bien. Siguiente página que nos interesa corresponde a la página 35, los campos de trabajo. Y aquí les voy a mencionar, por supuesto, de que tenemos este gráfico ya se lo presenté, pero vamos a tener distintas velocidades nominales. Entonces, vamos a encontrar también de que ya que la velocidad cambia, también la carga y la capacidad de nuestra bomba también va a ser. Entonces, si quisiéramos trabajar quizás con capacidades más bajas, deberíamos utilizar una velocidad nominal más baja. Como ven aquí, llegamos a 600 y aquí llegamos ya a 1000. Y esta velocidad nominal va a estar dada, por supuesto, por el motor. Aquí nos vamos a encontrar por lo general con motores eléctricos de 2, 4 y, si no me equivoco, 6 polos, ¿sí? Que nos va a indicar el tipo de este motor, por supuesto, pero además nos va a indicar de que la velocidad va a ir disminuyendo a medida que aumentamos los polos. Y ahí ustedes, si se interesan más, tendrían que ver en particular cuál sería la diferencia entre estos, ya más bien física entre estos motores. Aquí simplemente nos vamos a limitar a la velocidad nominal. Bueno, ya finalmente en este gráfico nos vamos a encontrar con este índice. Este modelo va a estar dado por estos gráficos de campos de trabajo y por supuesto la página. Entonces, para que después nos vamos a distintos gráficos ya para nuestra bomba en particular. Y este es el mismo que les había mostrado en la presentación. Ahí pueden ver, por ejemplo. Son bastante gráficos, pero no se preocupen si sabiendo utilizar uno, ya saben utilizar todos los gráficos, porque son básicamente lo mismo, solo cambia las curvas asociadas. Bueno, ya para ir finalizando la clase de hoy día, les voy a presentar
cómo estas curvas están asociadas a nuestro al funcionamiento o a la operación de nuestro sistema. Aquí tenemos que considerar, pero se ve, ups, se me está cayendo el micrófono, ¿se ve bien? Sí se ve. Tenemos que considerar entonces nuestro gráfico, por supuesto, que va a dar o va a indicar nuestras curvas de operación de nuestra bomba, el cual está, por supuesto, el gráfico que obtenemos de nuestro catálogo, H metros, y vamos a tener que graficar la curva de operación de nuestro sistema. ¿Y de dónde nace esta curva de operación? Las cuales yo ya les grafiqué aquí, tenemos azul y naranjo. Estas curvas de operación nacen simplemente de esta ecuación de energía que ya hemos visto bastante. Aquí recordemos de que presión del punto 1 partido por gamma más B1 al cuadrado, 2G más Z1 es igual a P2 más HL y bueno, vamos a considerar las pérdidas de carga menores separadas y vamos a tener finalmente H de la bomba o HA, muchas veces se menciona. Bueno, entonces este HA tenemos que despejarlo o calcularlo en base a estos otros valores. Aquí simplemente podemos decir menos HA es igual a esto. Y esta curva va a corresponder a estas curvas aquí graficadas. Ya sabemos trabajar con esta ecuación. La presión, sabemos a qué corresponde, la presión en nuestro fluido en el depósito, la altura que corresponde al nivel de nuestro depósito, la velocidad en el punto 1 que puede corresponder a 0 si estamos trabajando con un depósito que es muy grande o muy ancho. Lo mismo por punto 2, la presión, lo conocemos. Y aquí tenemos ahora nuestras pérdidas de carga. Aquí quizás vamos a tener que tomar un enfoque un poco distinto a lo que habíamos hecho anteriormente, donde habíamos buscado o resolvíamos esta ecuación para obtener un flujo volumétrico en particular. Aquí lo que vamos a tener que hacer es simplemente calcular este HL o HLM para distintas velocidades o distintos flujos volumétricos. Entonces vamos a definir una función y esto lo vamos a ver ya en la tarde en la práctica. Vamos a tener que definir una función para graficar estas curvas. Bien, entonces, ¿qué y por qué les muestro dos curvas aquí? En general nos vamos a encontrar de que en nuestro sistema podemos cambiar esta curva al modificar estos parámetros o estos términos que corresponden a las pérdidas de carga. En particular, nuevamente, nos vamos a enfocar en la pérdida de carga menores, donde pudiéramos, por ejemplo, incluir válvulas de control, las cuales vamos a cerrar o abrir vamos a meter con una cantidad específica de apertura. Y a medida de que cerramos nuestras válvulas, la pérdida de carga van a aumentar. Entonces, nuestra curva va a cambiar. Esto pues yo se lo vamos a verlo más bien para el caso en particular. Entonces, para un mismo sistema donde quizás tengamos válvulas con distintas aperturas, vamos a tener estas dos curvas distintas. ¿Y qué nos indican estas curvas? Al compararlas con nuestra gráfica de la operación de nuestra bomba, tenemos que encontrar el punto donde se va a intersectar nuestra curva de operación o del sistema, mejor lo muestro después,
y la curva asociada a nuestra bomba ya en particular. Entonces, para este caso, si tenemos esta bomba en particular, con un impulsor de diámetro de 140 milímetros, para nuestro sistema donde quizás pudiéramos tener todas las válvulas abiertas, vamos a tener que el flujo volumétrico va a corresponder a 21, está un poquito desfasado este gráfico, no, está bien, a 21 metros cúbicos por hora, aproximadamente por supuesto, y una carga que va a elevar nuestra bomba de 22,5 metros. Ahora, si tuviéramos la misma bomba y el mismo sistema quizás, pero el diámetro de nuestro impulsor se ve disminuido, por ejemplo, podemos tener un impulsor de 121 milímetros, vamos a encontrar de que esta curva se intersecta ya un punto más abajo con la curva que corresponde a nuestra bomba. Entonces vamos a ver, por supuesto, de que el flujo volumétrico disminuye y de igual forma la carga, al compararla, por supuesto, con la misma bomba, pero con un diámetro de impulsor ya distinto. Bueno, y ustedes quizás ya se están preguntando cómo vamos a hacer esto, cómo podemos graficar esto. Existen, por supuesto, distintas opciones que van a depender de el usuario. Una opción pudiera ser utilizar un poco de ingenio, nos seleccionamos distintos puntos y generamos un gráfico donde quizás tomamos esta curva y la volvemos a graficar. O la otra opción pudiera ser lo mismo, tomamos nuestro catálogo, pero esta curva de la operación de nuestro sistema la graficamos sobre este gráfico que tendría nuestro catálogo, como hice yo aquí. A mano pudiera ser una opción, si les complica quizás hacer algo como lo que hice yo acá. Simplemente pudieran elegir una cierta cantidad de puntos en base a su función que van a determinar y luego hacen este gráfico, que quizás pudiera ser, lo pudieran unir con rectas, puede que no queden mal. Yo en particular, estos gráficos, hice un programa en Python. Yo te los voy a mostrar después. No hay caso todavía con MATLAB, me disculpo, no me puedo cambiar. Pero yo se los voy a entregar este programa que les hice y el que puede trabajar con él, o la que puede trabajar con él, me disculpo. Bien, quien no puede hacerlo, puede hacerlo a mano, siempre es una opción. O ya también la otra opción es que ustedes hagan su programa en MATLAB, que ya son más, o idioma en particular, lenguaje en particular, que estén acostumbrados. Bueno, como le estaba mencionando, entonces también tenemos nuestra curva cuando tenemos nuestras válvulas abiertas. Ahora, en el caso de que quizás cerremos una válvula de control a la mitad, por ejemplo, de ahí tenemos que ver cómo es nuestro sistema en particular, vamos a tener una reducción del flujo y por supuesto va a elevar nuestra carga. Ahora, como yo les había mencionado, al cerrar una válvula vamos a perder energía, entonces vamos a tener nuestra bomba trabajando de más, vamos a tener mayores costos, lo cual no es bueno. Lo que quizás pudiéramos hacer si requerimos un flujo volumétrico menor es simplemente cambiar el diámetro de nuestro impulsor, como ya habíamos visto anteriormente. Y por supuesto, si esto es suficiente o la carga que eleva nuestra bomba es suficiente para nuestro sistema, estamos ok. Si no, ya vamos a tener que ver otras opciones. Bueno, ya con esto vamos a dar por finalizada la clase de hoy día. Vamos a ver resumen nuevamente. Hoy día vimos bombas, centrífugas, hablamos un poco de su operación y vimos un catálogo específico de cómo podemos trabajar sobre él.
Ahora en la clase de la tarde ya vamos a ver ejemplos, o vamos a hacer una especie de práctica, por supuesto. Y yo les voy a presentar este programa que les escribí para que puedan trabajar con los gráficos del catálogo. Para quien esté interesado y para quien no, por supuesto, siempre puede buscar maneras alternativas para trabajar en este curso. Pero por supuesto, las maneras alternativas siempre deben ser justificadas. Bueno, ¿queda alguna duda? Bueno, más bien es una duda con respecto al programa. ¿Usted lo va a subir por Canvas o lo va a entregar solo la tarde nomás? No, sí, todo en Canva, no te preocupes. Pero por supuesto se los voy a explicar en la tarde. Y ojalá podamos hacerlo de tal forma de que la mayoría pueda utilizarlo. Nuevamente, como les dije, está escrito en Python. No creo que pueda hacer esto en MATLAB en un tiempo razonable. Probablemente si le pongo empeño, pero no, está difícil. Eso. ¿Quiero alguna otra duda? Bueno, ya que no hay dudas, nos vemos. Vamos a cortar la grabación antes. Nos vemos entonces